Hay momentos en la vida en los que parece que nadie cree en ti. Momentos en los que el mundo entero parece decirte que no eres suficiente. Que no tienes el talento. Que no tienes las oportunidades. Que no tienes lo necesario para llegar a donde quieres. Y poco a poco, si no tienes cuidado, esas voces empiezan a meterse en tu mente. Empiezas a dudar. Empiezas a preguntarte si tal vez tienen razón. Si tal vez deberías rendirte. Si tal vez tu sueño es demasiado grande para alguien como tú. Pero hay algo importante que debes entender. Las grandes historias de éxito casi nunca comienzan con aplausos. Comienzan con rechazo. Con puertas cerradas. Con momentos en los que parece que todo está en tu contra. Y pocas historias representan eso mejor que la de Sylvester Stallone. Hoy el mundo lo conoce como una leyenda del cine. Un ícono. El hombre que interpretó a Rocky Balboa, uno de los personajes más inspiradores de la historia del cine. Pero antes de que el mundo lo conociera, su vida era completamente diferente. Sylvester Stallone vivía en la pobreza. No una pobreza cómoda. No una pobreza temporal. Una pobreza real. Había momentos en los que apenas tenía dinero para comer. Momentos en los que dormía en lugares improvisados. Momentos en los que el futuro parecía completamente incierto. Incluso hubo un momento en su vida en el que estaba tan desesperado por dinero, que tuvo que vender a su propio perro. Su mejor amigo. El único compañero que tenía en ese momento. Lo vendió por apenas unos pocos dólares porque simplemente no podía permitirse alimentarlo. Ese fue el nivel de dificultad que enfrentaba. Y al mismo tiempo, estaba intentando convertirse en actor. Pero Hollywood no estaba interesado. Cada audición terminaba igual. Rechazo. Una y otra vez. Algunos decían que su forma de hablar era extraña. Otros decían que su rostro no encajaba en los estándares del cine. Otros simplemente decían que no tenía lo que se necesitaba. Imagina escuchar eso constantemente. Imagina presentarte una y otra vez, solo para escuchar la palabra no. No eres adecuado. No funcionas para este papel. No eres lo que estamos buscando. Muchas personas se habrían rendido. Muchas personas habrían aceptado ese veredicto. Pero Stallone tenía algo diferente. Tenía una determinación que no dependía de la aprobación de los demás. Sabía que tenía algo dentro. Algo que todavía no había tenido la oportunidad de demostrar. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su vida. Una noche, Stallone estaba viendo una pelea de boxeo. Una pelea entre un campeón y un boxeador prácticamente desconocido. El desconocido no ganó la pelea. Pero resistió. Aguantó. Se mantuvo en pie contra un rival mucho más fuerte. Y esa resistencia, esa determinación, encendió algo en la mente de Stallone. Le dio una idea. Una historia. Una historia sobre un hombre común. Un hombre que nadie toma en serio. Un hombre que tiene pocas oportunidades. Pero que recibe una sola oportunidad, una sola pelea. Y decide darlo todo. Así nació Rocky. En apenas unos días, Stallone escribió el guión. No tenía dinero. No tenía conexiones. No tenía poder en Hollywood. Solo tenía una historia y una convicción profunda. Comenzó a presentar el guión a los estudios. Y algo interesante ocurrió. A muchos productores les gustaba la historia. Veían potencial en el guión. Veían que podía convertirse en una gran película. Pero había una condición. Querían comprar el guión, sin Stallone como actor. Querían una estrella famosa para interpretar a Rocky. Le ofrecieron dinero. Más dinero del que Stallone había visto en toda su vida. Cantidades que podrían haber solucionado todos sus problemas. Pero Stallone dijo que no. Una y otra vez. No. Porque para él,
Rocky no era solo un personaje. Era una parte de su propia historia. Era su lucha, su persistencia, su vida. Y sabía que si vendía el guión sin actuar en él, perdería la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Así que rechazó ofertas enormes. Mientras seguía sin dinero. Mientras seguía luchando para sobrevivir. Finalmente, un estudio aceptó una condición. Harían la película. Pero con un presupuesto pequeño. Y Stallone sería Rocky. La película se filmó rápidamente. Con pocos recursos. Con un equipo reducido. Pero había algo en la historia que conectaba profundamente con la gente. Porque Rocky no trataba solo sobre boxeo. Trataba sobre algo mucho más universal. Trataba sobre levantarse cuando nadie cree en ti. Trataba sobre seguir adelante cuando todo parece perdido. Trataba sobre demostrarte a ti mismo que eres capaz. Cuando Rocky se estrenó, ocurrió algo extraordinario. La película se convirtió en un fenómeno. El público se identificó con la historia, con la lucha, con la persistencia, con ese momento en el que alguien decide que no va a rendirse, sin importar cuántas veces haya sido derribado. Rocky ganó premios. Ganó el Oscar a Mejor Película. Y Sylvester Stallone pasó de ser un actor rechazado a una estrella mundial. Pero lo más poderoso de esta historia no es la fama. No es el éxito. Es el camino. Es todo lo que ocurrió antes. Los rechazos. La pobreza. Las dudas. Los momentos en los que parecía que el sueño era imposible. Porque es ahí donde se forma la persistencia verdadera. La persistencia que no depende de los aplausos. La persistencia que no depende de la aprobación. La persistencia que nace de una convicción interior. La convicción de que tu historia todavía no ha terminado. Tal vez hoy estás en un momento en el que sientes que nadie cree en ti. Tal vez tus ideas han sido rechazadas. Tal vez tus sueños parecen demasiado grandes para las circunstancias que tienes. Pero recuerda algo. La mayoría de las personas que cambian su destino comienzan exactamente ahí. En el lugar donde nadie cree en ellas. En el lugar donde las probabilidades parecen imposibles. Porque cuando decides seguir adelante en ese momento, cuando decides persistir incluso sin reconocimiento, estás construyendo algo poderoso dentro de ti. Algo que ningún rechazo puede destruir. Sylvester Stallone no sabía que Rocky cambiaría su vida. Pero sí sabía algo. Sabía que no iba a rendirse. Y a veces, eso es lo único que necesitas. Una decisión simple. Seguir adelante. Un paso más. Una oportunidad más. Un intento más. Porque la historia demuestra algo una y otra vez. No es el talento lo que define quién llega más lejos. No es la suerte. No es el momento perfecto. Es la persistencia. La capacidad de levantarte. Incluso cuando nadie cree en ti. Especialmente cuando nadie cree en ti. Porque a veces, esa es exactamente la prueba que la vida pone frente a las personas destinadas a lograr algo extraordinario.